Bendiciones en Cristo, soy el pastor Winston Medina con ustedes y esta es la clase de soteriología número 7. El día de hoy vamos a responder a la gran pregunta: ¿se pierde la salvación? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Ya ustedes conocen mi postura, hemos estado dando este curso de soteriología, pero el día de hoy, en esta clase número 7 y final de este curso de soteriología, voy a presentar 7 razones por las que la salvación no se pierde, más 3 bonos, o sea, 3 razones más. En total 10 razones vamos a ver hoy por las cuales la salvación verdaderamente está segura para el creyente en Cristo Jesús. Vamos a comenzar con las 7 razones. Número 1. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8 del 38 al 39. Y aquí, después de haber dicho que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y de haber presentado la cadena de la salvación, como así es conocida, que dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y después que los llamó, los justificó, y a estos también glorificó. 5 cosas ocurrieron al creyente que ha sido predestinado por Dios, pero antes de ser predestinado, Dios lo ha conocido. ¿Ok? Recuerden que también conocer tiene la idea de amar. Dios primero nos amó, y después que nos amó, nos ha predestinado, y después que nos ha predestinado nos ha llamado, y después que nos ha llamado nos ha declarado justos o nos ha justificados, y también nos ha glorificado. Es dentro de este contexto que Pablo dice: ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Ni hambre, ni terremoto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, etcétera, etcétera. Nada nos puede separar, noten ustedes, del amor de Dios hacia nosotros. Ese es el contexto, y dice que nada nos separa del amor de Dios. Entonces, ¿qué cosa puede hacer que Dios deje de amar a aquellos a quienes Él amó o conoció, a quien Él predestinó, a quien Él llamó, justificó y glorificó? Es imposible. La salvación no se puede perder por esa razón. En segundo lugar, nosotros somos hechos perfectos para siempre por la ofrenda, como dice Hebreos 10:14. Cuando Cristo murió en la cruz, Él hizo de una vez para siempre perfectos a aquellos, a los santificados, dice, a los santificados. Vean, santificado significa, tiene idea de ser llamado y puesto aparte. Dice que cuando Cristo murió en la cruz, Él fue el sustituto por nosotros, y eso nos ha perfeccionado para siempre. Hemos alcanzado la perfección para siempre debido a la ofrenda del cuerpo de Cristo. La tercera razón es que Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la obra en vosotros, en ustedes, en nosotros, hablando el apóstol Pablo, que está bien persuadido de este asunto, él dice que la completará o la perfeccionará hasta el día de la venida del Señor. Es decir, nosotros somos salvos porque el Señor inició una obra en nosotros. Y el Señor que ha iniciado la obra, Él la va a terminar, Él la va a culminar. Dios no puede fallar en completar esa obra. Dios la va a completar, y esa es la persuasión del apóstol Pablo. Y por eso está orando y diciéndole a Dios que aquel que comenzó la obra en vosotros, le está diciendo a los filipenses creyentes, la va a perfeccionar hasta el día de su venida. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay un aliciente muy importante, que nosotros no somos perfectos actualmente, pero Dios ha iniciado una obra en nosotros, y estamos, aunque sea choretos, estamos en la obra del Señor. Estamos en la iglesia, estamos en el cuerpo de Cristo, estamos en Cristo. Y el Señor en el día final nos va a perfeccionar. Así que es lo mismo que dice Romanos 8:22. El que vivificó el cuerpo de Cristo en la cruz también vivificará vuestros cuerpos mortales para la redención del cuerpo, para el día de la venida del Señor. Así que no hay nada en el medio como condición interpuesta entre la promesa de que Dios va a perfeccionar a cuando Cristo regrese a aquellos en quien Él comenzó una obra. Recuerden lo que Cristo dijo, que el Espíritu Santo nos convencería de pecado, justicia y juicio. Y eso es precisamente lo que ha hecho en los creyentes. Y el Señor va a completar esa obra. En cuarto lugar, somos predestinados para ser conforme a la imagen de Jesús, de acuerdo a Romanos 8:29. ¿Fallará Dios en ese propósito? Por la cual nos predestinó desde antes, es decir, que Dios primero nos conoció, y después que Él vio de antemano, Él los predestinó para ser conforme a la imagen de Jesús.
Entonces, si un creyente está en Cristo, ¿cómo es que Dios no va a completar su propósito de convertirnos o conformarnos a la imagen de Jesús? En quinto lugar, estamos en Cristo por Dios mismo. Si nosotros estamos en Cristo por Dios mismo, el Dios omnisciente, el Dios que lo sabe todo, y que no estamos en Cristo por nosotros mismos, y nos ha hecho nueva creación, ¿cómo podría Dios fallar a esa posición que nos ha dado en Cristo Jesús? ¿Acaso Dios no conocía el futuro y sabía que nosotros en el futuro podríamos fallarle al Señor? Sí, pero aún así Él nos escogió, aún así por Él, por Dios, 1 Corintios 1:30, estamos en Cristo. No es una obra nuestra, no es porque yo decidí estar en Cristo, es porque Dios me ha puesto en Cristo. Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya sabemos cómo estamos en Cristo. En mi último debate con el señor José Luis Collado, él argumentaba que nosotros somos predestinados si estamos en Cristo. La condición es estar en Cristo, dice él. Pero la pregunta que yo hago es, ¿cómo estamos en Cristo? ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? ¿Por nuestra propia decisión? No, porque Dios nos metió ahí. Estamos en Cristo por Dios. Está en 1 Corintios 1:30. Es Dios el que nos ha posicionado allí y nos ha hecho nueva creación, que es la traducción correcta, nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Ahora, si la salvación se pierde, Dios tendría que revertir ese nuevo nacimiento, esa nueva creación en nosotros, y además Dios tendría que decir, oh, me equivoqué, puse a este en Cristo, pero me salió mal, ahora tengo que bajarlo de ahí. Eso no tiene sentido, tengo que sacarlo de ahí. Es más, el arca de Noé era una sombra o una figura, un tipo de Cristo. Noé y su familia se salvaron porque estaban en el arca. ¿Cómo es que aquellos que están en Cristo van a perderse si están en Cristo, y que están en Cristo porque Dios los ha puesto allí? Ahora el Padre los va a bajar. La única manera de dejar de estar en Cristo es que Dios nos tenga que remover de allí. Pero Dios no va a hacer eso, porque Dios no falla a su promesa ni a su propósito, y tampoco pudo haberse equivocado conmigo. Oh, me equivoqué. Mira, yo te puse ahí, pero me equivoqué, ahora te voy a bajar. No tiene sentido. ¿Ok? En sexto lugar, ya se nos ha dado vida eterna, no solo como algo del futuro, sino desde el mismo momento que creímos. Juan 5:24, Juan 10:27, 1 Juan 5:13 y el mismo Juan 3:16 nos hablan de que nosotros tenemos ya la vida eterna. Hay algunos que dicen, como mi oponente en el debate de la salvación, nuestro hermano José Luis Collado, cuando yo cité estos pasajes, él dijo, no, un momento, la vida eterna es una promesa del futuro, no la tenemos ahora. Yo les mostré la evidencia griega y le dije que el verbo está en presente continuo, es decir, en voz activa y en modo indicativo, lo cual implica que esa vida eterna la recibimos en el mismo momento en que el Padre nos atrae a Cristo o nos pone en Cristo, como dice 1 Corintios 1:30. Y cuando Dios hace eso, nos pone en Cristo, nos trae a Cristo, el Señor no lo echa fuera jamás. Y tenemos la vida eterna, la seguiremos teniendo hasta que se consuma en nosotros. Así que podemos hablar de que tenemos ya la vida eterna en el presente, y que la vida eterna es un asunto del presente, pero también del futuro. No negamos que es un asunto del futuro porque no vemos la vida eterna consumarse todavía, pero ya es un hecho que la tenemos. ¿Cuál es la arras de que eso es así, o la evidencia? El mismo Espíritu Santo, que es Dios mismo, está en nosotros, y es las arras de nuestra herencia. Él nos selló con su Espíritu Santo hasta el día de la redención. No dice hasta que pequen, hasta que fallen, hasta que metan la pata. No, dice hasta el día de la redención, garantizando así que nosotros vamos a ser de la posesión de Dios. Entonces él citó Romanos 5, creo, cuando dice Pablo que Dios llama a las cosas que no son como si fuese, que Cristo habló en presente diciendo tienen vida eterna, pero en verdad él no quería hablar en presente, sino que él, como era Dios, tenía que hablar en tiempo presente porque Dios no es controlado por el tiempo. ¿Qué tipo de argumentación es esta? Por favor. Jesús habló en presente, pero Jesús también habló en futuro. Podemos encontrar que cuando prometió el Espíritu Santo dice, me voy, pero no les dejaré. Dejaré está en futuro, no les dejaré huérfano. Tuvo que haber hablado entonces en presente, no los dejo huérfanos porque no es controlado por el tiempo. Jesús habló en presente y habló en futuro también.
Y dijo, les enviaré a otro consolador. No dijo, les envío otro consolador, les enviaré. Habló en futuro. Jesús habló en pasado, Jesús habló en presente, Jesús habló en futuro. Así que si Jesús en la condición de hombre, también estaba controlado por el tiempo, porque Él se humilló y fue verdaderamente un hombre. Habló en pasado, presente y futuro, y cuando tuvo que hablar en futuro, habló en futuro. Pero cuando se quiso hablar de la vida eterna, habló en tiempo presente. En tiempo presente. Es más, primera de Juan 5:13 dice, estas cosas les he escrito a los creyentes, a los que creen, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan también habló en tiempo presente. Tenéis vida eterna, tienen vida eterna. Aquí está en tiempo presente. Tienen, tendrán y seguirán teniendo la vida eterna. Está garantizada, es la promesa no falla. Pero no solamente es promesa, sino que es un hecho que ya la tenemos. En séptimo lugar, Jesús vive como sacerdote para interceder siempre por nosotros, porque Él es sacerdote para siempre. Ese es un título que está ligado a la garantía de nuestra redención eterna, de nuestra salvación. Vemos en Juan 17:9 que Jesús oró no solamente por sus discípulos, sino por aquellos que habrían de creer. También en Juan 17:15-20. Y le pidió al Padre en su oración intercesora, en su oración sacerdotal, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Para qué Cristo hizo esto? Para garantizarle a los creyentes que sean guardados por Dios. Hebreos 7:21 dice que Jesús vive como sacerdote, como sumo sacerdote, para interceder por su pueblo, por los suyos, por los escogidos. Él no está intercediendo por los pecadores, por el mundo, sino por los creyentes, por los que han de creer. Juan 11:42, Jesús dice que su oración es oída por el Padre. Cuando oró por Lázaro, yo sé que tú siempre me oyes. El Señor siempre oye a Cristo. Y en esa oración que Cristo hizo en Juan 17:9, 15 y 20, Jesús intercedió por los que habrían de creer, no solamente por sus discípulos, garantizando la seguridad de que Dios el Padre nos va a guardar, como dice Primera de Pedro capítulo 1 y Segunda de Pedro 1 también. Y en Hebreos 5:7 dice que Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Ahora Dios va a fallar a la oración, a la respuesta que le ha dado ya a Cristo en su oración sacerdotal, que Hebreo garantiza que Jesús fue oído y que el Padre siempre lo escucha. Juan 11:42, que el Padre siempre escucha a Jesús, y Jesús está en el cielo orando por los suyos como sumo sacerdote por nosotros para siempre, no hasta que peque, sino para siempre. ¿Y cómo es que va a fallar? ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados. Para eso ora Cristo, para que lleguemos al final y para que obtengamos la redención eterna que se menciona 3 veces así en la carta a los Hebreos, mi libro favorito de la Biblia. Ahora vamos con los 3 bonos. Aparte de estas 7 cosas, Dios nos ha dado 3 cosas que han sucedido en el creyente. Número 1, nosotros hemos sido justificados. Romanos 3, 23 y 24 nos dicen que nosotros fuimos justificados, y Romanos 5:1 nos dicen, justificado pues para con Dios, tenemos paz para con Dios. Ahora, si Dios no nos hubiese justificado, y justificar significa declarar justo, Señor pecador, confeso y convicto, usted ha sido perdonado. Es el perdón de nuestros pecados. Así que Romanos 5:1 nos dice que nosotros estamos justificados, fuimos justificados por Dios. Y dice Romanos 3, 23 y 24 que el hombre es justificado solamente por la fe y no por las obras de la ley. Así que si somos justificados por la fe solamente. Así que si Dios nos ha declarado justos, eso trae a mi vida paz, tranquilidad, quietud, calma. Y por eso dice, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo podría yo tener paz si la salvación se pierde? Yo no tendría paz porque estuviera yo paranoico. Oye, ¿qué cosa me va a hacer perder la salvación? ¿Qué cosa me va a separar del amor de Dios? ¿Qué cosa va a hacerme imperfecto en la muerte de Cristo? ¿Qué cosa va a dañar esa predestinación de Dios? No, nada de eso, mi hermano. Yo tengo paz porque Dios me ha declarado justo, no en mis méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Romanos 5:1. De hecho, la justificación resuelve mis pecados del pasado. Tú estás justificado por los méritos de mi Hijo. En segundo lugar, Dios me ha dado la santificación. Primera los Corintios 1:30 dice que nosotros estamos en Cristo por Dios mismo, porque Dios nos ha metido allí en Cristo, y que Cristo ha venido a ser para nosotros santificación. Justificación, santificación y todo lo que se menciona allí, redención. Aquí vemos que Cristo
Viene a ser para nosotros santificación. Lo que Cristo logró lo alcanzamos nosotros. Pero en Hebreos 12 también se nos dice cómo Dios trabaja en la santificación del creyente. Incluso el creyente es disciplinado para hacernos partícipe de la santidad de Dios. Nos dice Hebreos 12. Algunos citan Hebreos 12. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. Ni siquiera entienden lo que está diciendo el autor. Es verdad, la Biblia dice eso. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. Pero ¿quién concede la santidad? ¿Es algo que yo busco? ¿O es algo que Dios ha hecho por nosotros? La santificación o la santidad es algo de Dios. Es un atributo de Dios que ha compartido con nosotros. ¿Y cómo nos hace partícipe de ese atributo? Disciplinándonos cuando nos portamos mal como hijos. Es una evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios. La santificación resuelve nuestros pecados presentes. La justificación resuelve nuestros nuestros pecados pasados. La santificación resuelve nuestros pecados presentes. Y luego en Romanos 8, 22 y 24 se nos dice también en Romanos 29, 32 que nosotros somos glorificados. Así como empecé al principio, que nos dice: a los que antes conoció, a estos también predestinó. ¿Para qué? Para que sean según la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero no solamente nos predestinó, sino que nos predestinó, y después que Dios nos conoció y nos predestinó, fue que nos llamó. Y después que nos llamó, nos declaró justo. Es para que veamos más o menos qué ocurre en el momento de la salvación. Y después de declararnos justo, no se rompe allí. El apóstol Pablo vio el acto de la salvación consumada, y por eso habla de la glorificación como un hecho que ocurrió ya en Cristo Jesús. Y por eso pudo decir a los Efesios que nosotros estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Y cuando Cristo resucitó, los creyentes resucitamos. Y los creyentes tenemos la garantía porque en nosotros está el Espíritu Santo. Así que la glorificación resuelve nuestros pecados futuros, la justificación los pecados pasados, la santificación los pecados presentes, y la glorificación, que es un asunto del pasado por la victoria de Cristo y los méritos de Cristo, también está resuelta. No hay manera de romper esa cadena. Dios nos conoció, y a los que conoció, a estos predestinó. No los llamó primero los predestinó. Hay gente que dice: no, yo tengo que arrepentirme y creer y estar en Cristo. Después que yo estoy en Cristo, entonces ahí Dios me predestina. No, mi amigo, la predestinación precede a la conversión. La predestinación precede al llamado de Dios. La predestinación precede a la regeneración y a la conversión de la persona. Dios primero nos conoció, después nos predestinó, después nos llamó, y después que nosotros respondimos al llamado de Dios por la misma obra de Dios, Dios nos ha declarado justos, y después que hemos sido declarados justos, hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios, Romanos 5, y entonces Dios también nos glorificó. Habla en tiempo pasado porque es un hecho logrado ya por Cristo. Cristo está glorificado y yo estoy unido con Cristo, así que está resuelto mi problema, mis pecados pasados, presentes y futuros. Conclusión, mis hermanos: la salvación no se puede perder porque es un acto soberano de Dios por el solo afecto de su voluntad, como dice Pablo a los Efesios, y es Él el que inicia con un amor inseparable, con su amor inseparable en Cristo. Tenemos un amor de Dios que no se puede separar de ninguna manera. Dios nos ha declarado perfectos en la muerte de Jesús y ha asegurado que completará su obra iniciada en nosotros, la obra que comenzó en nosotros. El creyente está en Cristo por Dios mismo, quien lo ha hecho una nueva criatura, una nueva creación. Es Dios el que nos ha metido en Cristo. Es Dios el que nos ha concedido la vida eterna al creer en Cristo Jesús y proveyéndonos de un sumo sacerdote que ya intercedió por nosotros en el pasado mientras estuvo en la tierra, pero cuando llegó al cielo entró en su santuario y vive para siempre seguir haciéndolo, seguir intercediendo para que la salvación sea una redención eterna obtenida por Cristo mismo, resultando en que le demos toda la gloria y la honra al eficiente y suficiente Salvador. Nosotros sí podemos decir que Jesús es nuestro único y suficiente y eficiente Salvador. Nosotros sí podemos hacer esa confesión, porque nosotros somos monergistas. Es Dios que nos ha salvado. Nosotros no somos sinergistas. O sea, Dios hace una parte y yo hago una parte. Es un pacto. Dios hace una parte y yo hago una parte. Eso hace a Cristo un deficiente Salvador. ¿Por qué? Porque si Cristo hace un 50% y yo hago un 50%, el día que yo falle, Cristo no me puede seguir salvando porque fue mi culpa entonces. Entonces el Señor no es suficiente Salvador.
ni eficiente Salvador, ni único Salvador. Él es un Salvador y yo soy un Salvador. Mucha gente no entiende esto. Pero nosotros, los que creemos en la seguridad de la salvación y hemos entendido todas estas porciones de la Biblia, entendemos que Cristo es único. Esto se llama monergismo. La salvación es del Señor, no es de los cristianos, es del Señor. Jesús es mi único, eficiente y suficiente Salvador. No hay nada que yo pueda hacer para ganar el favor de Dios, más que entender que Cristo es el único que salva. De hecho, su nombre significa que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Note que dice a su pueblo de sus pecados. Dios resolvió nuestros pecados pasados, presentes y futuros por medio de la justificación, la santificación y la glorificación. Y eso nos debe llevar a estar en paz para con Dios. ¿Cómo no estar en paz con Dios? Y lo que hagamos sea como efecto de que verdaderamente hemos sido salvados por Dios en Cristo Jesús. Todo lo que hagamos, perseverancia, obediencia, es resultado, es efecto de que algo ha ocurrido en nosotros, de que verdaderamente hemos sido regenerados, de que verdaderamente hemos sido santificados, de que verdaderamente hemos sido predestinados, hemos sido llamados, hemos sido justificados, hemos sido declarados justos, hemos sido regenerados y hemos nacido de nuevo como nuevas criaturas. Valga la redundancia. Amigo, Romanos 6:22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación es un fruto, es un efecto, no es causa para mi salvación. Yo no me santifico para tener vida eterna. Yo me santifico porque mis pecados han sido perdonados. Ha ocurrido primero la justificación. Dios me ha justificado. Por eso dice, habiendo sido libertados del pecado, eso significa justificado. Siendo Dios, Dios me ha dicho: Señor, pecador convicto y confeso, te ha sido perdonado. Mis pecados han sido perdonados. Y Dios me ha hecho siervo de Él. Dios nos ha hecho siervos suyos. Y ahora entonces, como fruto de que eso verdaderamente ha ocurrido, yo me santifico. Como efecto, la causa que me lleva a la santificación es precisamente la justificación de mis pecados, el perdón de mis pecados. Y dice Pablo, y como resultado la vida eterna. No quiere decir que la santificación me va a llevar a la vida eterna, sino que la santificación estaría mostrando la evidencia de que verdaderamente en mí está la vida eterna. Bendiciones en Cristo, tengan paz, duerman tranquilos, la salvación no se pierde. Los creyentes son personas imperfectas, pero con la promesa de que algún día Dios va a perfeccionar nuestras obras. Y eso no significa de ninguna manera que los cristianos tenemos licencia para pecar y pecar y pecar y pecar. Si usted peca y peca y peca y no se santifica, entonces verdaderamente está dando evidencia contraria. Este es el asunto aquí. Así que nos santificamos, todo el que tiene esta esperanza. Primera de Juan 3, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza, si es que de verdad tenemos esta esperanza, entonces se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Los verdaderos cristianos tenemos esa necesidad. Algo ha pasado en nosotros que tenemos la necesidad de purificarnos, de santificarnos, de parecernos más a Cristo. Y es que a eso fuimos predestinados, a parecernos a Cristo, a ser semejantes a Cristo. Romanos 8:29. Bendiciones en Cristo, descansen tranquilos en la paz del Señor por lo que Él ha logrado por nosotros en su plan salvífico.